enlace para contar con esas opiniones dentro aquí en el estudio. Le doy la bienvenida hoy a nuestros distinguidos invitados. Hoy nos acompaña el abogado José María Díaz Castellanos. Él es abogado, analista jurídico y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy buenos días, abogado. Muchas gracias, Marvin. Bienvenido. Sí, días, Ruth. También le damos la bienvenida a la abogada Ruth Lafose. También es una muy connotada abogada y también ahora es actualmente precandidata a una diputación por el Movimiento Auténtico Nacionalista del Partido Nacional. Muy buenos días, abogada. Gracias, Marvin, Bienvenida. por el espacio. Muy amable. Buenos días al abogado José María. Un placer. Abogado, hoy abordaremos dándole seguimiento al tema controversial de las ciudades modelo. Hemos escuchado diversas opiniones en el transcurso de las semanas en los medios de comunicación, asesores del Congreso defendiendo este proyecto y también abogados como, que en paz descanse, el abogado Trejo, que expresaba sus puntos en contra de este tema de la ciudad modelo por considerarlo inconstitucional. Ya hay más de 14 recursos de inconstitucionalidad presentados en la Corte Suprema de Justicia, de los cuales la Corte hasta los momentos no ha resuelto ninguno. Si bien los ha admitido algunos, no se ha pronunciado al respecto. Mientras la Corte no se ha pronunciado, pues se ha generado todo este debate. Dentro del Congreso ya se rumora que se han presentado iniciativas de ley para poder modificar de alguna forma estas regiones especiales de desarrollo. ¿Cuáles son sus apuntes, abogado, sobre este tema? ¿Por qué se ha convertido tan controversial? ¿Es constitucional o no? Bueno, solo quisiera recordar a la teleaudiencia lo que es un recurso de inconstitucionalidad. Un recurso de inconstitucionalidad ataca una ley que está contra la Constitución de la República, distinto a los demás recursos que casación, apelación, reposición. Entonces, el ciudadano común lo que tiene que hacer es presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso diciendo que tal ley es inconstitucional. En este caso es una reforma constitucional que se ha hecho al capítulo del régimen económico, donde se ha establecido allí unas regiones especiales de desarrollo. Bastante discutible en cuanto a que yo diría que la mayoría de la población no está de acuerdo. El dictamen del Ministerio Público no está de acuerdo. El dictamen del Ministerio Público incluso va más allá de lo que yo pensaba originalmente, porque el dictamen del Ministerio Público dice que atenta contra el territorio, sí, contra la población y contra el gobierno. Y originalmente habíamos hablado de que quizás solo era contra el territorio. Entonces me parece a mí que los políticos de este momento, ¿de dónde tuvieron facultades para disponer artículos de la Constitución que son intocables? Creo que por lo menos, ni creo que ni aún en consulta, por lo menos hubiéramos ido a un plebiscito antes de tomar una decisión al respecto, pero ya está. Se aprobó la reforma y se aprobó un estatuto constitucional que está publicado en la Gaceta del 23 de agosto del año pasado, y eso es lo discutible. Quizá ahora ya lo vamos a discutir con Ruth y vamos a ver punto por punto donde me parece que no es procedente. Sí. Bueno, esas son algunas de las preguntas que salen a relucir, abogada, en el cual, por ejemplo, esta reforma constitucional fue unánime, solo el licenciado Augusto Cruz Asensio votó en contra. Se hizo de una manera muy rápida, pero prácticamente todos los congresistas no tuvieron problema en aprobar estas regiones especiales de desarrollo, y esto ya, ejemplos como este en el cual se aprueban cosas que después terminan siendo lesivas para la población hondureña, y cuando trascienden en los medios de comunicación, los diputados pues lo que hacen es rectificar, entre comillas, pero este caso es muy distinto porque incluso se han presentado pues denuncias de traición a la patria, el delito de traición a la patria, que a pesar de que en un futuro cercano se podrá modificar esta reforma que se hizo a la Constitución, el delito ya se ha cometido y debe de la Corte decidir qué va a hacer al respecto. ¿A qué se deberá, abogado, esta celeridad con que se aprueban estos proyectos? Podemos hacer conjeturas, pero bueno, un proyecto tan importante, bien decía el abogado, incluso un plebiscito se pudo haber hecho. Pudo haber hecho. Bueno, es que el problema que tenemos, Marvin, que nuestros diputados no representan nuestros intereses nacionales.
Mire que solo una persona votó en contra. Imagínense el resto, cómo estará que ni siquiera la mayoría de ellos lee la Constitución, o por lo menos tiene así un panorama general de lo que significa la Constitución. Que todos deberíamos de conocer la Constitución, no solo los abogados. Pero ellos están más obligados todavía, sí, porque son los que legislan. Nadie está pues exento de no conocerla. Entonces, muchas cosas podemos esperar de un Congreso completamente ignorante en el tema, completamente corrompido con la política. Es nuestra máxima expresión de entre la corrupción, la colusión entre la corrupción y la política, la tenemos en el Congreso Nacional. Nada bueno podemos esperar, porque ha dejado de ser un órgano de debate, un órgano donde se puedan sacar o extraer de la diversidad algo que sea bueno para nuestro país. Como bien lo decía José María, no solo trastoca el asunto de carácter territorial y de soberanía, sino que trastoca cosas muy profundas dentro de nuestra Constitución, como es el sistema de gobierno y como es nuestro sistema de justicia, y desbarata por completo todo el equilibrio de los tres poderes, y donde en esa reforma constitucional el centro de toda autoridad está en el Congreso Nacional. Él creó una ley donde ellos mismos pueden administrarse, donde ellos mismos se imponen impuestos, donde ellos mismos ponen la policía, donde ellos mismos ponen sus propios jueces, donde ellos mismos se ponen sus propios impuestos, donde ellos mismos no hay control de la inversión, de salida y entrada de dinero. O sea, es completamente separado de la autoridad actual. El resto del país pues seguiríamos viviendo con el problema que tenemos de alta inseguridad, el resto de problemas que tenemos de salud, de educación. Ahí va a estar todo lo bueno. Entonces es una ley completamente de exclusión, donde solo va a llegar una inversión que pueda ser capaz de constituir un Estado dentro de otro Estado. Entonces, son muchísimos los artículos que se violentan, son más de 36 o 37 artículos, donde se evidencia el completo desprecio que se tiene al Estado de Derecho. Normalmente la actitud de los actos del Congreso Nacional han sido de un constante desprecio a nuestro sistema jurídico, a nuestro sistema de derecho, a nuestro sistema de gobierno. Entonces es muy poco. Ayer estaba escuchando en el Congreso que estaban haciendo algunas reformas, pero la verdad que son como cosméticas. Empiezan a introducir palabras, pero son lo mismo. Al final crea un juez de excepción, donde la Constitución lo prohíbe. Usted no puede tener jueces especiales para usted y que el resto del país tenga jueces de otro tipo. No le puede quitar la atribución al Poder Judicial de nombrar sus propios jueces. Sí, bueno, cuando este proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas que podríamos mencionar. Este proyecto, entonces, cuando se menciona de que va a generar riqueza en el país, no es muy cierto, en el sentido de que si supongamos que se genere impuestos que generen una gran cantidad de dinero, esos impuestos es para la propia ciudad modelo, no es para el Estado de Honduras. No van a ingresar esos impuestos al país. Sí. Porque ellos van a implementar sus propios impuestos. Por dar un ejemplo, si llegaran ellos a implementar un impuesto determinado para las inversiones que están en esa región especial de desarrollo, ellos van a implementar un impuesto menor que el que usted y yo pagamos, por ejemplo. Sí. O un impuesto menor al que paga cualquier otra inversión excluida de esa región. Entonces mi pregunta que hago yo, ¿qué vamos a hacer con el CAFTA? Donde el CAFTA le señala a usted que si una inversión nacional tiene otro trato, esa inversión tiene el derecho de exigir que le den el mismo trato. Sí. Entonces podría darse un escenario también en que las compañías que están en Honduras se vayan a la región y pueda también haber menos, una situación más crítica económica en el país. O que no la dejen entrar. Abogado, pero bueno, hay algo que me llamó la atención. Varios medios escritos han dicho que varios congresistas han manifestado la intención de efectuar las modificaciones al proyecto de las regiones especiales de desarrollo, conocidas como las ciudades modelo, mediante las cuales los jueces que van a operar dichas zonas serán nombrados por el Congreso Nacional, pero a propuesta del Poder Judicial. Lo anterior permitirá a la Corte Suprema de Justicia jurisdicción
en esas pretendidas zonas de desarrollo, es lo que pretenden ellos. El diputado encargado de la moción, José Tomás Zambrano Molina, aseguró que ya se encuentra listo el proyecto de reforma al Estatuto Constitucional. Manifestó que luego de discutir el tema del Consejo de la Judicatura, realizaron un estudio y creemos que es necesario armonizar lo que la ley del Consejo de Judicatura con este Estatuto Constitucional de Regiones Especiales de Desarrollo. Detalló que las reformas o modificaciones van encaminadas al nombramiento de jueces que tendrían jurisdicción especial en las mismas regiones especiales de desarrollo o ciudades modelo. Estarían presentando un decreto orientado a reformar lo que es el artículo 1, 4, 18 y 19 del Estatuto Constitucional de las regiones de desarrollo. Eso lo señaló el congresista y explicó que los jueces que serían nombrados siempre por el Congreso Nacional con mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes, tendrían que ser propuestos por parte del Consejo de la Judicatura y las autoridades de la red. Entonces, bueno, son algunas de las modificaciones que se pretenden hacer a este estatuto. ¿A qué se debe? ¿Estarán los diputados con este debate, pues estando conscientes que se ha violentado realmente la Constitución con este estatuto? Sí, pero pienso que lo están haciendo ya cuando la Corte está a punto de emitir el fallo. Ya creo que hay 13 o 14 recursos de inconstitucionalidad. Puede ser que algunos estén planteados en forma distinta, pero hasta el momento la Corte ha demostrado, aún con presiones políticas, que cuando la ley es inconstitucional, ha declarado inconstitucional. Por ejemplo, el caso del artículo 240, el caso del vicepresidente de la República, sí. La Corte ha venido declarando inconstitucionalidad e incluso debemos recordar que cuando vino Insulza, le dijeron que revirtiera una orden de captura y no sé qué, y la Corte se ha mantenido. Esto no le ha gustado al Poder Ejecutivo. Y hoy, después el Legislativo hizo reformas en el sentido de que le dijo al Poder Judicial, mire Poder Judicial, usted encárguese solamente de impartir justicia, vamos a nombrar un Consejo de la Judicatura que se van a seleccionar los empleados, vamos a seleccionar los jueces y la Corte que solo emita justicia. Entonces el Consejo de la Judicatura, hoy constitucionalmente, es el que debe seleccionar los jueces. Entonces viene el Congreso Nacional con los regímenes de desarrollo y dice, no, va a ser el presidente del Congreso Nacional el que va a nombrar los jueces. Entonces vamos a tener jueces nombrados con el sistema antiguo por la Corte, con el sistema mediano por el Consejo de la Judicatura y jueces de Juan Orlando Hernández. Entonces creo que no puede ser así. Ahora, abogado, también se puede uno llegar a pensar con lo que usted dice, que la Corte ha decidido inconstitucional muchos recursos de proyectos que vienen del Congreso Nacional. Sí. La gente podrá decir, bueno, es que la Corte está en contra del Congreso, o podría ser al revés, el Congreso aprueba cosas ilegales y la Corte es la que le toca decidir. Entonces, de alguna manera, ¿por qué el Congreso Nacional no discute antes de aprobar cosas para que no tengan que darse estos recursos inconstitucionales? Esta es la gran pregunta. Sí, yo creo que se están gastando muchos recursos en el Congreso Nacional para leyes que no sirven. Yo creo que ese es un tema que debemos discutir. Es demasiados recursos que están otorgando con lugar, recursos de inconstitucionalidad. Creo, a mí en lo particular, he sido admirador, yo no sabía que Ruth va de candidata a diputada por un movimiento del Partido Nacional, sí. Pero fíjense que el Partido Nacional ha sido del gran defensor del territorio nacional. Fue Tiburcio Carías el que estipuló los 40 kilómetros en la frontera que no lo podían. Fue Ramón Ernesto Cruz el que defendió a Honduras en La Haya, en el fallo que hubo en 1960. Son gobiernos nacionalistas, han defendido nuestro territorio y de pronto unos nacionalistas están cambiando el esquema tradicional nacionalista. Creo que como buenos patriotas no. Ahora, no se trata de estar en contra del Congreso. Yo pienso, y aquí traigo una legislación de regímenes especiales que ya hay en Honduras. Sí, me refiero a las zonas libres de Puerto Cortés, a las zonas de turismo, y a las zonas de procesamiento industrial. Creo que hay un problema de empleo, efectivamente. Hay que generar empleo, entonces yo diría que revisemos esto para generar, si hay incentivos, si ha dado exenciones el impuesto sobre la renta, si ha dado las maquilas, que se permite importar y luego reexportar. Entonces, esos son regímenes especiales. Que no son legales. Que son legales y nadie las ha discutido. Pero ellos mismos comparan, dicen, esto es como una mega maquila, pero entonces, ¿por qué no se apegan a ese régimen que ya existe? Sí, porque me parece a mí que el presidente de la República se está automutilando él solito.
se está automutilando, él solito dice, aquí no entrará policía, aquí no entrarán los impuestos, las ciudades modelos podrán celebrar convenios y tratados internacionales con otros que tienen su propia personalidad jurídica dentro del Estado, una propia personalidad jurídica. Yo lo veo muy difícil, aunque le hagan cambios a artículos 4 y no sé qué, yo lo veo muy difícil que la Corte no declare. Ahora, siento yo que como hondureños tenemos que colaborar con el Congreso. Yo sugeriría revisar todo este paquete de regímenes especiales de desarrollo para generar empleo y que la inversión venga, porque ¿por qué la maquila se está yendo del país y se va a Nicaragua? Porque en Nicaragua no hay problema. Me decían que ya no había salario mínimo y que ahí había libre contratación. Bueno, entonces revisemos eso. A mí me gustó un paso que hizo este gobierno en el sentido de parar un poquito el salario mínimo porque los empresarios no tienen capacidad de estar pagando tanto. Y entonces se paró y se suspendió un poquito. Bueno, creo que con eso ha impedido que algunas industrias de maquila se vayan a Nicaragua. Pero habría que seguir revisando todo el régimen de excepción. Ya hay régimen de excepción. Pero lo que pasa que en esto, y yo no lo dice aquí, pero en el principio lo dijeron, que se iba a entregar el territorio por 100 años. Y entonces eso creo que es inaceptable. Ahora quedó por tiempo indefinido. Y siempre se dice, bueno, es que los abogados lo enredan, dice, el derecho es una camisa de fuerza, dicen. Esto es un tema económico y esto es de desarrollo de país. Sí. ¿Cuál es la importancia entonces de que respetemos el derecho? Porque si el derecho es una camisa de fuerza, prácticamente estaríamos con la ley de la selva y nos olvidamos de la Constitución y las leyes, y algo que no solo los abogados deben de conocer, sino todos los ciudadanos. Abogada, ¿por qué es la importancia de esto? Sí, porque tampoco es decir estar en contra del desarrollo. Nosotros no estamos en contra, yo no estoy en contra de la inversión. No cabe duda que la historia nos ha demostrado que la inversión privada es la única que puede llegar a grados óptimos a empleos, a producir o a generar empleos. O sea, la inversión es buena como inversión. Y si Honduras tuviera seguridad jurídica y seguridad de los bienes y las personas, aquí habría mucha inversión. Pero suponga en el supuesto de las regiones especiales de desarrollo, ¿qué modelo podríamos encajarlo? ¿Qué norma jurídica podría estar encajada? Muy fácil, en la ley de municipalidades. La ley de municipalidades le dice que cada municipio es autónomo del gobierno y el alcalde es la máxima autoridad. Se puede desarrollar. Entonces, si yo, alcalde de 4 municipios, nos ponemos de acuerdo que venga un inversionista y que pueda implementar una inversión en 4 municipios, ¿quiénes son los únicos autorizados para decir que se implemente eso? Ellos nada más. Sí. No están y son autónomos. Y no están autorizados ningún diputado para imponerles sobre su autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede imponer sobre su autoridad? Porque son elegidos por las personas que están en él. ¿Dónde queda entonces el voto de ellos? Frente al gobernador que quiere implementar con esa ley. Sí. Bueno, ¿quién va a ser más autoridad? ¿El gobernador que está ahí o el alcalde elegido por su propia población? Pero vamos a una pausa para continuar, abogada, y regresar ampliando este tema, porque ahorita tienen otro problema legal con estas regiones, es cómo van a sacar a la gente de los municipios, porque en primer lugar se pensaba que iba a ser en lugares desolados donde no hay nada, no hay población, y que se iba a desarrollar lugares que no eran productivos. Ahora se van a tomar zonas aledañas a los puertos, a las playas, a las carreteras. Entonces son zonas pobladas donde ya hay municipios, entonces tendrán que sacar estos municipios lejos de, como dice la abogada, mejor desarrollar ese municipio como tal y no utilizarlo como esta región especial de desarrollo. Vamos a una pausa, ya regresamos con el abogado José María Díaz Castellanos y la abogada Ruth Lafosse aquí en Primer Plano. Cuando le dé diarrea, tome Ilomida. El remedio rápido que con una sola dosis basta. Ilomida, lo más rápido y eficaz contra la diarrea.
Las mujeres y los hombres que hacen el mismo trabajo deben ganar el mismo salario. Es un asunto de ley y de justicia. Hagamos que las cosas buenas sucedan ya. Unámonos, hablemos y actuemos ahora. Cuando estoy trabajando debo estar al 100%. Los cambios de clima no me deben afectar. Delor antigripal, con su acción rápida y efectiva, elimina la congestión nasal y la fiebre, dolor de cabeza y el cuerpo, sinusitis y rinitis alérgica. Delor antigripal, lo mejor contra la gripe y todos sus síntomas. Ahí viene Jorgito, viene Jorgito Zelaya, será nuestro alcalde, así lo aclamamos. Ahí viene Jorgito, viene Jorgito Zelaya, humilde, carismático, por él votaremos. Él es el alcalde que necesitamos en barrios y colonias de la capital. Votemos por Jorgito para mejorar. Tegucigalpa y Comayagüela siempre lo apoyarán. Jorge Zelaya, con fe y trabajo todo es posible. La capital no espera. Bueno, continuamos en primer plano con el abogado José María Díaz Castellanos y la abogada Ruth Lafose. Haremos un pequeño paréntesis antes de continuar desarrollando el tema de la ciudad modelo por el tema educativo. El día de ayer justamente el presidente de Honduras dio un discurso en la ONU en el cual pues habló sobre el problema serio que hay en Honduras del narcotráfico, en el cual pues anunció de que Honduras no se producen ni se consumen drogas, según lo que dijo el presidente, pero que sí pone los muertos. Y también habló sobre el problema de educación, en el cual en los últimos 10 años, argumenta, se han perdido más de 600 días de clase, que por consiguiente una persona que durante este tiempo está en noveno grado, realmente solo habrá recibido 6 grados y estando en noveno por los 600 días perdidos. Entonces tenemos a la periodista Jacqueline Herrera que se encuentra en el aeropuerto con Joel Espinal. Nos gustaría conocer las opiniones sobre lo que dijo el presidente el día de ayer. Jackie, muy buenos días. Muy buenos días nuevamente, Marvin. Efectivamente, un nuevo paro laboral anuncia la dirigencia magisterial. ¿Y en torno a qué se debe esta paralización? Bien, opiniones en el transcurso de las semanas en los medios de comunicación, asesores del Congreso defendiendo este proyecto y también abogados como, que en paz descanse el abogado Trejo, que expresaba sus puntos en contra de este tema de la ciudad modelo por considerarlo inconstitucional. Ya hay más de 14 recursos de inconstitucionalidad presentados en la Corte Suprema de Justicia, de los cuales la Corte hasta los momentos no ha resuelto ninguno. Si bien los ha admitido algunos, no se ha pronunciado al respecto. Mientras la Corte no se ha pronunciado, pues se ha generado todo este debate. Dentro del Congreso ya se rumora que se han presentado iniciativas de ley para poder modificar de alguna forma estas regiones especiales de desarrollo. ¿Cuáles son sus apuntes, abogados, sobre este tema? ¿Por qué se ha convertido tan...? La población no está de acuerdo. El dictamen del Ministerio Público no está de acuerdo. El dictamen del Ministerio Público incluso va más allá de lo que yo pensaba originalmente, porque el dictamen del Ministerio Público dice que atenta contra el territorio, sí, contra la población y contra el gobierno. Y originalmente habíamos hablado de que quizás solo era contra el territorio. Entonces me parece a mí que los políticos de este momento, ¿de dónde tuvieron facultades para disponer artículos de la Constitución que son intocables? Creo que por lo menos, ni creo que ni aún en consulta, por lo menos hubiéramos ido a un plebiscito antes de tomar una decisión al respecto, pero ya está. Se aprobó la reforma y... Enlace para contar con esas opiniones dentro aquí en el estudio. Le doy la bienvenida hoy a nuestros distinguidos invitados. Hoy nos acompaña el abogado José María Díaz Castellanos. Él es abogado, analista jurídico y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy buenos días, abogado. Muchas gracias, Martín. Bienvenido. Sí, días, Ruth. También le damos la bienvenida a la abogada Ruth Lafose.
también es una muy connotada abogada y también ahora es actualmente precandidata a una diputación por el Movimiento Auténtico Nacionalista del Partido Nacional. Muy buenos días, abogada. Gracias, Marvin, Bienvenida. por el espacio, muy amable. Buenos días al abogado José María. Un placer. Abogado, hoy abordaremos dándole seguimiento al tema controversial de las ciudades modelo. Hemos escuchado diversas controversial, ¿es constitucional o no? Bueno, solo quisiera recordar a la teleaudiencia lo que es un recurso de inconstitucionalidad. Un recurso de inconstitucionalidad ataca una ley que está contra la Constitución de la República, distinto a los demás recursos que casación, apelación, reposición. Entonces, el ciudadano común lo que tiene que hacer es presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso diciendo que tal ley es inconstitucional. En este caso es una reforma constitucional que se ha hecho al capítulo del régimen económico, donde se ha establecido allí unas regiones especiales de desarrollo. Bastante discutible en cuanto a que yo diría que la mayoría... Se aprobó un estatuto constitucional que está publicado en la Gaceta del 23 de agosto del año pasado, y eso es lo discutible. Quizá ahora ya lo vamos a discutir con Ruth y vamos a ver punto por punto donde me parece que no es procedente. Sí. Bueno, esas son algunas de las preguntas que salen a relucir, abogada, en el cual, por ejemplo, esta reforma constitucional fue unánime, solo el licenciado Augusto Cruz Asensio votó en contra. Se hizo de una manera muy rápida, pero prácticamente todos los congresistas no tuvieron problema en aprobar estas regiones especiales de desarrollo, y esto ya, ejemplos como este en el cual se aprueban cosas que después terminan siendo lesivas para